Estamos conectando de nuevo. Buenas noches, estamos al aire en el Networking Meeting Point con un invitado de lujo, nada más y nada menos, Mariano Abreu, que el hijo de... Bueno, yo voy a presentar en este Networking Meeting Point del mes de agosto a un amigo. Primero que ser dominicano se es hijo, porque los hijos nacen donde los padres lo lleven. Uno no decide dónde nacer. Tony Peña Guava, cuyo nombre es Francisco Antonio, mucha gente no lo sabe, solo sabe Tony Peña, ¿verdad? Es ese hijo que ha hecho honor a ser un político de pies a cabeza como su padre. Y yo tengo el honor, el privilegio de leer algunas reseñas de él. Francisco Antonio Peña Guava, actual gabinete de política social, realizó sus estudios superiores en España en la Escuela Jaime Vera del Partido Socialista Obrero Español, donde se formó en ciencias políticas. Ocupó la dirección de turismo del 1994 al 1996 y la dirección de cultura del 96 al 98 en la alcaldía de Santo Domingo. Además fue propulsor de la Ley General de la Juventud, la 4900, que creó el Ministerio de la Juventud, donde fue el primer ministro del 2000 al 2002. Es actualmente vicepresidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez y director de Relaciones Internacionales del Instituto José Francisco Peña Gómez. Él es nuestro invitado y yo tengo el honor, el privilegio de llamarlo a la mesa para que nos hable y nos cuente de eso que ustedes vinieron a escuchar, el legado de su padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. Un aplauso para Tony Peña. Él. Un verdadero placer. Bienvenido. Muchas gracias. Tony, esto es muy simple. Esto por primera vez lo estamos pasando en vivo y gracias al director de la Corporación de Radio y Televisión Dominicana, nuestro querido amigo Iván Ruiz, que cuando vio que tú eras el orador y vio el tema, dijo, ese tema, no solo por ser de un político tan acabado y tan importante como José Francisco Peña Gómez, sino que este tema es histórico. Peña Gómez es parte de nuestro branding nacional. Cuando alguien escucha hablar de República Dominicana, el que ha estudiado ciencia política también escuchó hablar de Peña Gómez. Yo agradezco la acogida que desde el primer día que le planteé a Ale Mordán, que está con nosotros aquí, te lo planteó a ti y tú inmediatamente dijiste, sí, vamos a hacerlo. Muchas gracias. Antes que todo, buenas noches, gracias por tu invitación. No sé cómo aquí se da la charla, si sentado o parado. Como tú quieras. Bueno, tú sabes que es difícil dar una charla sentado. O sea que voy a permitirme parar. Bueno, buenas noches. Casualmente, hace unos meses iniciamos desde la fundación del doctor José Francisco Peña Gómez una serie de charlas en diferentes puntos geográficos del país. Ya estuvimos en la provincia de Altagracia, La Romana, Santiago, Puerto Plata. Hace 2 días estuvimos en la provincia de Natividad Sánchez. Y esta es la sexta. Estaremos en el sur y el próximo día en los Estados Unidos y abarcaremos todo el país. Y yo quiero decir que esto no es una casualidad porque desde hace 3 años nosotros decidimos rescatar la fundación de mi padre y hacer cosas diferentes en su nombre, porque generalmente la mayoría de los políticos dominicanos que tienen fundaciones, la gente se circunscribe al día de su nacimiento o al día de su muerte a hacer alguna actividad, generalmente son misas, recordatorios, y ya yo entendía que eso estaba un poco gastado y hemos querido hacer cosas diferentes aquí en la Fundación José Francisco Peña Gómez. Y me gustaría que el Control Master presente parte de lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Hace 2 años iniciamos una serie de conversatorios en su alma mater, Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde por 4 jueves consecutivos buscamos perfiles de la vida del doctor Peña Gómez para hablar de él. Peña Gómez el líder, Peña Gómez el líder internacional, Peña Gómez el político más prolífico del país.
entre otros aspectos, para que la gente conociera diferentes perfiles sobre la vida de Otto Peña Gómez. Posteriormente, en el Museo de Historia y Geografía, por favor, Control Master, hicimos una exposición de las obras. Ahí están los 2 vehículos blindados de Otto Peña Gómez, su cama donde murió, sus sombreros, sus libros, ahí está su ropa, su máquina de escribir, su biblioteca, ahí está parte de su impronta y sus cosas materiales, que la presentamos al público durante 4 meses y medio. En principio iba a ser solamente una semana, fue el Museo de Historia y Geografía de el auditorio Juan Pablo Duarte, y entonces ahí el presidente me dijo, pero es imposible, Tony, después que tú has movilizado tantas cosas, que tú lo dejes esto solamente una semana, un mes. Deja eso por lo menos el resto del año, y así lo hicimos, y durante un tiempo, entonces nos ocupamos de que los colegios, universidades, fueran a ver esa exposición sobre los bienes del Otto Peña Gómez, y ustedes ven a los niños, los programas de Oportunidad 1424, y ahí durante 4 meses y medio hicimos esa exposición. Ahí inclusive iniciamos estas historietas sobre su vida. Ya hemos hecho 3, está ahora mismo haciéndose la número 4 y 5 sobre su vida, serán 10, y esto lo vi yo en la Escuela de las Américas del Partido Liberal de Costa Rica, que vi la vida de Pepe Figueres, que fue un político muy conocido, profesor de casi todos los líderes políticos de América Latina, y vi eso sobre su vida, y dije que esto iba a ser para José Francisco Peña Gómez. Hemos hecho una gran inversión con historiadores dominicanos, el Archivo General de la Nación, los archivos desclasificados de los Estados Unidos, y hemos logrado estos 3 tomos. En principio le vamos a entregar a todos los presentes los que tenemos hasta el día de hoy editados, como una forma que puedan conocer la vida de Otto Peña Gómez. En el cómics, esto lo vamos a hacer cuando terminemos los 10, en un tamaño mucho más grande, para entregarlo a la universidad y los colegios totalmente gratis. Posteriormente, entonces, hicimos otra cosa importante, el Festival del Minuto sobre la vida de Otto Peña Gómez. Aquí está el Festival de un Minuto, en la cual historiadores, gente que estudia cine, gente que estudia mercadotecnia, hicimos este concurso el pasado 10 de mayo en la Biblioteca Nacional, y premiamos los 5 cortometrajes más importantes de 23 que se presentaron, con premios metálicos y un diploma, como una forma de que los jóvenes puedan estudiar la vida de Otto Peña Gómez. Y yo me voy a permitir, con su venia, presentar los 5 cortometrajes más importantes que ganaron el 5º, 4º, 3º, 2º y 1er lugar. Así que Control Master, por favor, si puede presentarlo. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, la profe nos deja a cargo de una tarea de un personaje histórico. ¿Y cuál elegiste? No sé aún, buscaremos. Papá, ¿por qué las estaciones tienen nombre de persona? Cada estación de metro tiene el nombre de una persona importante en la historia de nuestro país. Papá, ¿quién es Peña Gómez? Será quién fue Peña Gómez. El suelo de este país lo han pisado muchos personajes de valía. Gente que ha dejado un fuerte legado y una larga historia detrás suyo. Y Peña fue uno de sus inmortales. Ah. Peña fue un abogado y político incansable. Desde muy joven mostró su vocación de servicio, ya que a los 15 años alfabetizaba a jóvenes en su natal Valverde. Para la revolución del 65 fue uno de los tantos que se opuso a la invasión y alzó su voz en favor del pueblo. Fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo en el periodo 82-86 y presentó su candidatura a la presidencia en 3 ocasiones, no logrando alcanzarle ninguna de ellas. Este señor es considerado como un grande,
amado por los suyos, líder innato, pilar de honestidad, ejemplo de servicio. Ese señor es José Francisco Peña Gómez. Papá, quiero ser un superhéroe como Peña Gómez y ya sé de quién haré la tarea. ¡Mamá! ¡Lucas! ¿Sabes quién fue Peña Gómez? Compañeros, el dolor profundo de verme incomprendido realmente me conturba y enferma el alma. Un hombre que ha paseado la bandera tricolor por distintos lugares del planeta, pero he tenido el suficiente valor y la suficiente capacidad para perdonar todo eso. Soy un hombre liberado de rencores y remordimientos. El pueblo dominicano me ha devuelto con una generosidad redoblada lo mucho o lo poco que yo haya podido hacer por ellos. Por eso los llevo profundamente adentrados en las fibras más íntimas de mi corazón. Algo de lo que me siento orgulloso es de la verticalidad de mi pensamiento y mis acciones. Aspiro a que Dios me permita culminar mi carrera política conduciendo al Partido Revolucionario al poder. La democracia no es una lucha por puestos públicos, sino una misión sagrada de servicio a la nación. De alcanzar la presidencia de la República hoy, un nuevo estilo de gobernar se habría instaurado. conocer hoy se iba a producir. Después de la comisión de toda clase de irregularidades y fraudes, el gobierno del presidente Balaguer patrocinó una serie de manipulaciones encaminadas. Serviré siempre a mi país porque estoy plenamente orgulloso de haber nacido dominicano. Güey, trampa. ¿Y tú de verdad pensaste que iba a ser diferente? Peña estaba ganado. A la clara se veía que él estaba ganado. Ay, mijo, mira, despierta. Que esto es una democracia, una mojiganga. Y de verdad yo no creo que uno yendo a votar en una urna, la cosa va a cambiar. No, se va a poner peor. Mientras esto siga siendo una democracia burguesa, que defiende los intereses de todos esos tuntumpotes, a nosotros los hijos de Machepa nos va a estar llevando el diablo. Dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril
como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. El hijo menor de María Marcelino y Oguís Vicente soportó durante su niñez el traumático discrimen racial y los insultos frecuentes de personas fanatizadas por el antihaitianismo y el racismo, alimentados por la errónea creencia de que usurpaba una nacionalidad que no le pertenecía. El haitiano es considerado por ciertas capas sociales que invocan un falso españolismo como un ser inferior, como un subhumano. Por esta causa he soportado callado durante todos los años de mi vida los insultos racistas más desconsiderados y he escuchado no pocas veces a gente envenenada por el odio gritarme haitiano, gentilicio que ha adquirido en ciertos medios de nuestra patria un contenido peyorativo y denigrante, a pesar de ser el nombre que ostentan con orgullo los habitantes de una nación con una gran historia. Festival del Minuto, José Francisco. ¿Cómo vieron los videos? Bien. Pues como dije, estamos terminando las historietas sobre el otro Peña Gómez y ya estamos trabajando ya para un musical sobre la vida de otro Peña Gómez para ponerlo el próximo año, que lo va a hacer Amaury Sánchez, y esto terminará con una nueva película o con una serie sobre la vida de otro Peña Gómez. Como ven, nos hemos preocupado como fundación del otro Peña Gómez de hacer cosas que no se está haciendo a ningún líder en la República Dominicana, para que su impronta quede marcada sobre todo en las nuevas generaciones, de una forma diferente, plasmada, de una forma, digamos, moderna, y los dominicanos puedan conocer la historia y la vida y obra del doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez nace el 6 de marzo del año de 1937, hace 87 años. Imagínense, hace 87 años, nacer donde nació, valga la redundancia, el doctor Peña Gómez, en una loma que divide la provincia de Puerto Plata de su natal Valverde Mao, que en ese momento pertenecía al municipio de Guayubín, porque la provincia de Valverde todavía no estaba establecida. Posteriormente fue después. En un momento en que la historia recoge la época como la época del corte. Era la época cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó que los negros haitianos fueran desalojados del suelo dominicano y lamentablemente en una gran parte del país, con la confusión del color, tanto negros dominicanos como negros haitianos tuvieron que salir despavoridos de sus diferentes lugares porque las Fuerzas Armadas estaban matando una gran parte de las personas de color negro en la República Dominicana. En ese contexto que nace el doctor Peña Gómez, tiene sus padres, negros dominicanos, salen desfavoridos y entonces una prima de 12 años, junto con el hermano mayor del doctor Peña Gómez, que tenía 2 años de nacido,
y por favor, le agradecería que hagan un poquito de silencio. Y el doctor Peña Gómez, que tenía meses de nacido, salen bajando de esa loma. Los que han ido ahí al día de hoy saben que es inhóspito llegar, a pesar que hay una carretera a la Loma del Flaco. Sitúense en el año de 1937. Bajan esa loma, lo encuentra un campesino en el camino, y ese campesino se lo entrega a una familia, a los 2 niños, y posteriormente esa familia lo entrega a 2 familias. Una al niño mayor, que era Somaro Domingo, y otra al niño menor, que era el doctor Peña Gómez. Se lo entrega a una familia de hacendados, de clase media baja, que tenían un colmado en Atico, Valverde Mao, donde tenían un hijo que tenía cerca de 30 años, eran personas de edad mediana, los 50 y 60 años, y entonces esa gente acogen al doctor Peña Gómez y le ponen su nombre, José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez desde niño fue limpiabota, cosechero de arroz, dependiente de colmado, y tenía la fama en su natal Valverde de ser el mejor estudiante del liceo de Valverde Mao. Es por eso que la familia Bogar lo acoge como un hijo para que estudie juntamente con sus hijos y le abre la biblioteca del hogar donde el doctor Peña Gómez lee los clásicos y comienza a estudiar por él mismo inglés y francés. Y ya a la edad de 7 años, cuando había terminado ya el bachiller, el director del liceo, Román, le dice: no existe nada para ti, hijo. Tú llegaste a lo más que puede llegar aquí en la provincia de Valverde. Está hablando de los años 50. Y entonces el doctor Peña Gómez viene una hora a la capital, se inscribe en La Voz Dominicana, dirigida por Petrán Trujillo. Era en ese tiempo La Voz Dominicana una escuela de arte, locución, una de las más avanzadas de América Latina. Y el doctor Peña Gómez estudia locución. Y su primer trabajo es locutor deportivo. Sí, señores, locutor deportivo de la pelota invernal de la República Dominicana. Ese fue el primer empleo que tuvo el doctor Peña Gómez. Posteriormente consigue ser profesor en reformatorio en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal, de reformatorio de menores, y comienza a dar clases. Desde esa época, el doctor Peña Gómez comienza a hacer su poesía. Era un antitrujillista, claro, callado, y comienza a través de algunos dominicanos que tenían aquí células con el Partido Revolucionario Dominicano que estaba en el exilio. El doctor Peña Gómez se junta con ellos y comienza a tener cartas con el PRD que estaba establecido y que había nacido en Cuba, pero que estaba establecido en los Estados Unidos, en New York, en Puerto Rico, en Miami, en Venezuela, que era donde quedaban las seccionales del PRD en el exterior. Es por eso que cuando llega el PRD el 5 de julio del año de 1961, Peña Gómez es una de las primeras personas que entra al PRD. Y cuando va al Conde 13, que era donde quedaba el PRD, el 5 de julio, muerto Trujillo, en un momento muy difícil en la República Dominicana, Peña Gómez llega y dice: yo me llamo José Francisco Peña Gómez, soy locutor, poeta dominicano, y que tengo un inmenso deseo de trabajar por las libertades de la República Dominicana. Ángel Violán, que lo vio, dijo: este joven que tiene 24 años, tiene una voz, tiene un portento, y al mismo tiempo tiene una locución perfecta, y es la persona que yo ando buscando para que me inicie los mítines en la República Dominicana. Y nombra al doctor Peña Gómez ahí mismo como director de prensa y propaganda del Partido Revolucionario Dominicano. Y es a Peña Gómez que conjuntamente con la dirección que había venido del exilio, comienza a organizar los primeros mítines del PRD con los neotrujillistas gobernando y la Caravana de Libertad, que muy bien salen aquí en estas historietas,
y comienza a visitar y hacer y abrir los grandes mítines en toda la República Dominicana. Posteriormente llega el profesor Bosch del exilio, conoce al doctor Peña Gómez, lo hace su alumno preferido, y entonces hay una hermandad de padre e hijo entre el profesor Juan Bosch y el doctor Peña Gómez. Vamos a las elecciones de diciembre del año 62, que gane casi con un 60% el profesor Bosch, y le ofrece al doctor Peña Gómez ser secretario de Estado de Educación con 25 años. Y el doctor Peña Gómez se niega a ocupar la posición porque dice que no se sentía preparado para ella. Y entonces acepta una pequeña oficina en el Palacio Nacional, que era la oficina del pueblo, donde la gente llevaba cualquier disposición que requería del pueblo en esa oficina al presidente de la República. Ustedes conocen la historia. En septiembre del año 63 derrocan al profesor Bosch, la mayoría de los líderes del PRD salen al exilio, incluyendo el profesor Bosch, que está en la Avenida de España, y es el doctor Peña Gómez con 26 años, que se queda como secretario general interino del PRD al frente del Partido Revolucionario Dominicano. En un momento en el cual gobernaba en este momento el Consejo de Estado en la República Dominicana, que posteriormente fue cambiado por el triunvirato. Y es al Consejo de Estado y al triunvirato, es el doctor Peña Gómez que se encarga de ser la oposición política a la República Dominicana. Y en ese momento existía el sector más importante que hacía huelga, que era una Chocín, que era, digamos, las personas que controlaban el transporte en aquella época, que comienzan a hacer las grandes huelgas, sobre todo al triunvirato, y es el doctor Peña Gómez que acostumbra a hablar permanentemente a través de tribuna democrática para decirle al pueblo lo que venía haciendo el Partido Revolucionario Dominicano. El coronel Fernández Domínguez, conjuntamente con un sinnúmero de militares, hace contacto con el doctor Peña Gómez y dicen que hay que reponer al profesor Bosch sin elecciones. Y entonces comienzan a hacer todo el andamiaje para eso y le indican el día que el doctor Peña Gómez tiene que hablar, que es el 24 de abril del año 65. Y por eso, con el himno de la Marsellesa atrás, que es el himno francés, el doctor Peña Gómez llama al pueblo a la calle a defender la constitucionalidad robada y a traer sin elecciones al profesor Bosch para que fuera presidente de nuevo de la República. Y eso inicia la guerra de abril, del 24 de abril del año 65. Que tenía Fernández Domínguez, el coronel Fernández Domínguez, como el ideólogo, que lamentablemente fue muerto en combate, y entonces ahí es que la figura egregia del coronel Camayo Leñó, entonces entra como el líder supletorio en ese momento de los constitucionalistas. Ustedes conocen la historia. 4 días después, el 28 de abril del año 65, desembarca en la República Dominicana 42 marines, y entonces ya no es una guerra civil, sino una guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y las Fuerzas Armadas estaban divididas en dos. El CEFA, que estaba controlado por el coronel Elías Wessing y Wessing, y los constitucionalistas con Camayo Leñó y un grupo de revolucionarios. Comienza la guerra por muchos meses, se hace insostenible en el tiempo y en el espacio mantener la guerra de abril. Le toca al doctor Peña Gómez leer la Carta Interamericana de la OEA y convencer al PRD, convencer a la constitucionalista de que no existían condiciones para seguir la guerra de abril. Y fueron meses de discusiones, hasta que al final se aceptó la posición de Héctor García Godoy como presidente interino constitucional de la República para iniciar un proceso electoral que conllevara de nuevo al país al redil institucional. Se acepta la inclusión de Héctor García Godoy durante un año, se le ponen las armas, ponen al coronel Camaño como agregado militar en Inglaterra, y entonces durante ese proceso
comienzan a morir una gran cantidad de los constitucionalistas y de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Viene el profesor Bosch de nuevo del exilio para la elección del año 1966. El doctor Balaguer había entrado meses antes porque había muerto su madre y le dieron un permiso especial y él aprovechó para quedarse en el país. Y los sectores de aquel entonces entendían que la persona idónea para gobernar la República Dominicana, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, era el doctor Joaquín Balaguer, que había sido presidente, vicepresidente y había ocupado todas las posiciones cuando Trujillo y posterior a Trujillo. Y entonces, en las elecciones del año 66, el profesor Bosch no pudo hacer unas elecciones normales porque tenía miedo que lo iban a matar y solamente hizo su campaña a través de tribuna democrática. Ustedes conocen la historia, gana el doctor Joaquín Balaguer las elecciones, sale de nuevo a España el profesor Bosch y ahora con 28 años se queda el doctor Peña Gómez como el líder del Partido Revolucionario Dominicano y es elegido en la 5ª convención del PRD como secretario general. Ese proceso fue un proceso cruel y mortal, porque en ese tiempo a los revolucionarios le decían comunistas. Todo el que era revolucionario era un comunista. Y en ese gobierno te hacían 3 cosas: o te exiliaban, o te coaptaban para que tú fueras parte del Partido Reformista, o te desaparecían físicamente. Y tú elegías cuál otro camino tú querías. Mucha gente fue al exilio, otros lamentablemente fueron muertos en el camino, y otros se cansaron en el camino. Aprovecho que está un amigo mío de San Francisco de Macorís para decirte por qué es el origen del narcotráfico en San Francisco de Macorís. El origen del narcotráfico fue porque muchas de las células más importantes que existía de personas fuertes que combatían la semidictadura de Joaquín Balaguer era en San Francisco de Macorís. Y como ellos no pudieron matar a mucha esa gente, la tuvieron que exiliar. Y muchos de ellos lamentablemente se corrompieron en los Estados Unidos y comenzaron a vender droga. Esa es la razón por la cual la célula principal, en un momento dado, en esa provincia, viene el narcotráfico originalmente de ahí, que mucha gente quizás no lo sabe en la República Dominicana. No es algo fortuito, es algo que tiene que ver con ese proceso democrático. Retomando, en ese proceso mueren muchos revolucionarios, y hay un poema de otro Peña Gómez muy conocido, que quizá debí traerlo, que se llama Llora las viejas campanas, donde el doctor Peña Gómez hace una narrativa de los principales líderes del PRD, los constitucionalistas, y lo más graneado de la juventud idealista en el país, que fueron muertos en combate o en situaciones difíciles en la República Dominicana. Durante ese proceso, el profesor Bosch retoma de nuevo a la República Dominicana. En ese tiempo la oposición política la hacía el PRD y el MPD, que era la izquierda. Y entonces, cuando viene el profesor Bosch al país, se da cuenta de que no existían condiciones en el año 1970 para ver un proceso electoral. Eso deja profundamente marcado al profesor Bosch. Imagínense, gana la primera elección en el 62, 7 meses después es derrocado, no puede hacer unas elecciones normales en el 66 y en el 70 no puede participar. Cualquiera perdería, ¿verdad?, la fe en un proceso democrático. Yo no culpo al profesor Bosch. Y el profesor Bosch ya comenzó a tener en ese momento un encuentro con los sectores izquierdistas mundiales, con la China comunista, con Fidel Castro, y entonces entendía que a partir de ese momento que no existían condiciones en la República Dominicana para retomar el poder por la vía democrática. Y entonces viene con su famosa tesis de dictadura con respaldo popular, ¿verdad?, y que ir a elecciones era un matadero.
Y el doctor Peñagómez me dijo, no, profesor, usted está equivocado. Es mediante un proceso democrático. Y ese proceso de discusión en el seno del PRD fue lo que conllevó a la división en el año 73 del Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento no cabía el líder original y el líder secundario, que es el doctor Peñagómez. Uno de los dos tenía que ser PRD. Obviamente ya el líder real del partido era el doctor Peñagómez, porque fue el que se quedó durante todos esos años. El profesor Bosch tenía un ir y venir de España. Y entonces, en un momento en que se estaba decidiendo la suerte del PRD, el profesor Bosch decide abandonar el Partido Revolucionario Dominicano y fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa Peñagómez que le toca en ese proceso ya como líder total del PRD, hacer la reconstrucción del PRD y entonces pacificar las personas que se habían enfrentado en el año de 1965. Le dije que en el 65 se había dividido en dos bandos, los constitucionalistas y los del CEFA dirigidos por Elías Wessing. Pues el doctor Peñagómez buscó la fórmula de Antonio Guzmán Fernández para presidente y Elías Wessing como candidato vicepresidencial por el Acuerdo de Santiago, que iba a ganar abrumadoramente las elecciones, pero el doctor Joaquín Balaguer sabía que no tenía posibilidad y creó un clima de terror tan difícil en el país que el PRD tuvo que abstenerse de nuevo de ir al proceso electoral. Ahí hubo unos días nebulosos, porque habían sectores que decían entonces que lo que había dicho el profesor Bosch tenía razón. Y el doctor Peñagómez decía que no, que a pesar de que no pudo haber un proceso electoral, era la vía democrática. Y entonces el doctor Peñagómez dijo, tengo que hacer una estrategia mucho más fina en este proceso. Se había acercado, no tengo la foto de el tercer tomo, que es una foto en la cual sale el doctor Peñagómez. Bueno, esa foto, casualmente. Ese es el Capitolio de Washington y esa es una foto original. El doctor Peñagómez hizo un meeting de miles de personas frente al Capitolio de Washington, denunciando la banda colorada que había matado más de 4,000 personas en la República Dominicana. Los más graneados de la intelectualidad joven, Otto Morales, Amin Javed, entre otras personas. Y entonces, los norteamericanos, tanto representantes como senadores, horrorizados, mandaron un rayazo al país y tuvo que ser, digamos, desbaratada la banda colorada. Ahí el doctor Peñagómez comenzó a relacionarse más con los liberales de Washington. Que en el año 76 hubo un cambio de línea porque pierde Gerald Ford y gana Jimmy Carter las elecciones, los demócratas. Y el doctor Peñagómez ya había hecho una alianza en el año de 1975 con la Internacional Socialista y el canciller Willy Brandt, que era el presidente de Alemania. El doctor Peñagómez hizo unas grandes relaciones en Europa, en los Estados Unidos, y comenzó a acercar ideológicamente al gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Cuando vienen las elecciones, con la dupla de Antonio Guzmán y Jacobo Malutazar, Balaguer intenta robarse las elecciones, pero esta vez no pudo. Porque fue tan fuerte la presión internacional que había en ese momento, representar en América Latina por el presidente más poderoso, que era Carlos Andrés Pérez, que este país le debe mucho a esa persona, y que nosotros los dominicanos quizás no hemos reconocido la valía de Carlos Andrés Pérez para nosotros los dominicanos, que conjuntamente con Jimmy Carter y con todo el líder europeo impidieron que se robara la elección del doctor Joaquín Balaguer y tuvo que entregarle el poder al Partido Revolucionario Dominicano. Eso fue al genio táctico estratégico de José Francisco Peñagómez, que creó las condiciones para que el doctor Balaguer entregara el poder al Partido Revolucionario Dominicano. Ahí inicia el proceso democrático de la República Dominicana. Esta democracia que tiene 46 años en el país, ahí que inicia. Se despolitiza las Fuerzas Armadas, se permiten que miles y miles de exiliados vuelvan al país, se abren las cárceles para que miles de dominicanos que estamos exiliados puedan recobrar la libertad, y ahí se recorre realmente la etapa institucional de la cual gozamos los dominicanos. Es un gobierno de grandes transiciones. El gobierno de Antonio Guzmán Fernández gana posteriormente en el 82 el doctor Saúl Reblanco,
se da un disparo. Lamentablemente, el presidente Guzmán, el doctor Peña Gómez, es elegido alcalde de la ciudad de Santo Domingo el año de 1782. Hace una alcaldía donde hace galas de su poderío a nivel internacional y hace un presupuesto casi igual de paralelo económico que el que tiene el gobierno dominicano a través de la Liga Municipal Dominicana. Porque trae tantos camiones y tanto equipamiento que no cabía en la alcaldía de Santo Domingo y tuvo que repartirle a diferentes puntos geográficos del país. Camiones que ustedes más nunca los van a ver aquí. Porque camiones esos que cuestan $1 millón, $1 millón, y eran decenas y decenas. Una vez un político dijo que eso era mentira al otro Peña Gómez, y en el año 84, entonces hizo una caravana, los camiones para que todo el mundo la viera. Y el otro Peña Gómez fue el primer político ambientalista que habló sobre sembrar, ornamentar la capital, y esa fue la primera vez que se habló de ambientalismo en la República Dominicana. Bajando algunos grados de temperatura a la capital en aquel entonces. Ustedes conocen que lamentablemente existía el proceso de no reelección en el Partido Revolucionario Dominicano, sobre todo por otro Peña Gómez, que ha hecho su tesis democrática en el año de 1171 en la Soborna, donde decía que la reelección en América Latina era un cáncer que por lo poco estructurado que estaban nuestros países en cuanto al respeto a la democracia, la reelección era maldita en aquel entonces. Y no lo permitía en el PRD. Pero existió un enfrentamiento muy fuerte entre las tendencias del presidente de la República, Salvador Blanco, y la del vicepresidente, presidente del Senado en ese momento, Jacobo Magluta Sara. Y entonces se dijo que en algún momento podría haber reelección. Eso hizo que Dr. Peña Gómez aceptara ser candidato por el PRD en contra de su compadre, Jacobo Magluta. Y se enfrenta a esos dos grandes colosos. Y lamentablemente no se pudieron contar los votos. Y entonces en el Hotel Dominican Concord se da los famosos concordazos, en la cual no se cuentan los votos y no hay nadie ganador. Eso duró varios meses en el proceso. Y entonces estamos hablando de enero del año de 1986. 7 meses después se hace el Pacto por la Democracia, entonces se decide que sea Jacobo Magluta el candidato por el PRD. Pero existían dentro y fuera del PRD y dentro y fuera de la República Dominicana sectores que no querían que el PRD siguiera en el poder, incluyendo gente del propio PRD. Y entonces ponen la comisión que se encargaba, una comisión especial en la Junta Central Electoral, que hacía las veces casi de la Junta Central Electoral, dirigida por dos personas que están vivas al día de hoy, el cardenal López Rodríguez como presidente y un importante empresario dominicano como vicepresidente. Ambos de orientación abierta del Partido Reformista. Suplanta la Junta Central Electoral, vamos al proceso electoral, donde pierde el PRD teniendo 86,000 votos doble rayado, porque existía una campaña con la estructura y otra con el PRD. El doble rayado es una reiteración del voto que generalmente siempre se le aplica al partido que encabeza la alianza electoral. Pero, señores, no fueron contabilizados. Se contaron como votos nulos. Entonces, Jacobo tenía 86,000 votos de más con el doble rayado y perdió por 22,000. Porque validaron entonces que ese voto era un voto nulo. Y el PRD, habiendo ganado elecciones, pierde las elecciones y entonces le entrega el poder de nuevo al doctor Joaquín Balaguer, que mucha gente dice que nunca ganó unas elecciones limpias en la República Dominicana. Eso lo dicen grandes historiadores, no lo digo yo. El doctor Balaguer viene con una mentalidad diferente, ya ha cambiado la geopolítica a nivel mundial, ya no puede venir con la semidictadura. Y gobierna en democracia, hay que admitir las cosas como son. El PRD se divide, se decide congelar el PRD para el advenimiento del Partido Revolucionario Institucional y el Bloque Institucional, el BIS, y entonces hay una figura egregia de nosotros los antiguos PRDistas, hoy PRMistas, llamado Batir Can, que le dice al otro Peña Gómez, ni BIS ni PRI. Aquí vamos a congelar al PRD y usted va a seguir siendo jefe del PRD. Jacobo decide seguir con su PRI y entonces
faltando 56 días exactos para la elección del año de 1990, descongelan al PRD y se lo entregan al doctor Peña Gómez. ¿Por qué se lo entregan al doctor Peña Gómez? ¿Porque era el que se lo merecía? Sí, es cierto. Pero se lo entrega porque era la persona que en ese momento podía romper la bipolarización que existía entre las elecciones del año 1990 entre el profesor Bosch y el doctor Joaquín Balaguer. Y Balaguer lo que buscaba con esto era que hubiera una tripolarización que le quitara los votos a quien en ese momento tenía toda la intención electoral, que era el profesor Bosch. Peña Gómez, sabiendo de esa situación, va donde el profesor Bosch y le dice: esto es una estrategia, independientemente de que nos convenga a mí como partido, del doctor Joaquín Balaguer. Yo vengo en nombre del PRD a darle un apoyo incondicional, sin ningún tipo de diatriba, sin ningún tipo de que haya cualquier acuerdo que nos permita en el poder, solamente para apoyar a usted para que sea presidente. Y sorpresivamente, el profesor Bosch le contesta al doctor Peña Gómez: yo le agradezco su gentileza, pero mande usted su partido, que yo mando en el mío. Y ustedes conocen la historia. Otra vez, con un 34% de los votos, gana el doctor Joaquín Balaguer las elecciones del año de 1990, el profesor Bosch con 32 y un 24 el doctor Peña Gómez. Ahí emerge la figura del doctor Peña Gómez como el próximo presidente con una fuerza telúrica. Los grandes mítines, las grandes caravanas, no había forma de parar en el año 94 al doctor Peña Gómez. Y entonces, el doctor Balaguer busca la democracia cristiana y busca a los expertos electorales para ver qué se puede hacer para enfrentar este monstruo electoral del año 94. Y entonces dice que la única forma es tratando de que la gente no vote, porque haya dislocamiento o porque la gente no aparezca en el padrón. Y entonces hace un primer corte de 200,000 personas, pero ganaba el doctor Peña Gómez como quiera. Amplían el proceso, llevan a 300,000 personas, y como quiera ganaba el doctor Peña Gómez. Y al final tuvo que sacar 420,000 personas del padrón para robarle la elección a Peña Gómez por la mínima. Y en ese proceso, la mitad de los candidatos del PRD, ni ellos ni su familia pudieron votar por ellos mismos. Senadores, diputados, alcaldes, regidores que ganaron, y ellos mismos no pudieron votar por ellos mismos. Eso se documentó, se presentó a la OEA, se presentó a la ONU, y entonces existía una situación prácticamente aquí de una bomba de tiempo, el 16 de mayo del año 1994. Y la gente solamente esperaba un discurso de doctor Peña Gómez porque la oligarquía dominicana, la iglesia dominicana, los principales actores económicos del país, la Fuerza Armada está polarizada, una parte con Balaguer y una parte con Peña Gómez. Esa es la realidad de ese momento. Inclusive, casi todas las personas que han estado en los últimos años en la Fuerza Armada, los últimos 20 y pico años, fueron la gente que estuvieron con el doctor Peña Gómez. Todavía lo que están actualmente al día de hoy, que eran los coroneles y los capitanes en ese momento y los generales. En ese proceso, yo recuerdo que el 17 de mayo me toca a mí mismo abrir la puerta a las 7 de la mañana a la conferencia del Episcopado Dominicano. Doctor Peña Gómez, estamos preocupados. Aquí puede haber muchos muertos si ustedes no se manejan con serenidad. Obviamente, era un chantaje porque eran más pro-balagueristas que por el doctor Peña Gómez. Y durante ese proceso, nosotros estuvimos demostrando el fraude electoral. Había una situación muy tensa. Hay que admitir que la comunidad internacional y los pueblos norteamericanos estaban del lado del doctor Peña Gómez y querían que fuera el doctor Peña Gómez que asumiera la presidencia. Pero eso iba a costar algún nivel de sacrificio. ¿Por qué Peña Gómez en el año de 1994 tira el pueblo a la calle? Él lo explica en un video que ustedes pueden buscarlo ahí en YouTube. Él dice que en el año de 1965 los constitucionalistas, el profesor Bosch y el PRD eran los principales responsables del proceso electoral del 24 de abril, que él era corresponsable, siendo un hombre muy joven.
pero que 29 años después, el único responsable de lo que podía pasar en la época dominicana era él, y que él no podía pasar en el mundo como el único ser humano que en menos de 30 años hiciera 2 revoluciones en un país. Y eso pesó mucho para que el doctor Peña Gómez no tirara al pueblo a la calle, porque la gente sabía que era un gran humanista. Y entonces el doctor Peña Gómez, ya con la presión internacional, el doctor Balaguer, sabiendo que no aguantaba esa presión, pide ver al doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez dice que no iba a ir a Palacio Nacional y acuerdan ir a la Biblioteca República Dominicana. Y ahí entra el doctor Peña Gómez a una reunión solamente con Atuey de Cans. Y le dice a Atuey, lee esa palma de fuego. Y Atuey, cada vez que decía una cosa, para que eso me tragaba en seco. Porque era prácticamente rotando que le había robado las elecciones. Y al final, dice el doctor Joaquín Balaguer, todo eso es verdad, que votaron los militares, votaron los muertos. Pero usted sacó más de 1 millón de votos y yo también saqué más de 1 millón de votos. Eso es lo que es un empate. Vamos a dividir esto en 2. 2 años usted y 2 años yo. Y como yo soy más viejo que usted, démelo 2 años adelante. Hay que admitir que desarmó a Atuey y al doctor Peña Gómez con esa propuesta. Y entonces quedaron en verse otra vez. El doctor Peña Gómez en principio acariciaba la idea, pero los afrancesados del PRD, no tengo que mencionar nombres, que eran todavía 2 o 3 vivos, la mayoría han muerto, le dijeron al doctor Peña Gómez un regalo envenenado, que él había ganado una elección y que él no tenía que aceptarle nada al doctor Joaquín Balaguer, que había ganado era él, que había que ir a un nuevo proceso electoral. Y nosotros le habíamos dicho al doctor Peña Gómez que aceptara sus 2 años que le había ganado él. Y ahí es que viene entonces la fórmula de la doble vuelta electoral del 45%, no el 50%, del Consejo Nacional de la Magistratura y la no reelección. Cuando va el doctor Balaguer, ya el doctor Peña Gómez está listo con esos 2 años, que vamos para nuevas elecciones. 1 año y medio, no reelección, segunda vuelta electoral y 45%. Ustedes conocen que después que se suscribió el pacto, lo cambiaron en el Congreso Nacional. Tengo que admitir que el PRD cometió un error porque sacó los legisladores, lo que facilitó que impusieran el 50% más 1, y se respetó la doble vuelta electoral, la no reelección y el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en ese contexto que vamos a las elecciones en el año de 1996. Elecciones que la perdía el doctor Joaquín Balaguer. Pero tengo que admitir que estratégicamente esos afrancesados del PRD no entendieron que ya el doctor Joaquín Balaguer no podía ser candidato, porque si tenía la no reelección, entonces ¿qué sentido tenía atacar el anillo palaciego? Pero como eran baralefólogos, parece que no podían vivir sin Balaguer, hicieron una estrategia equivocada. Y entonces, ahí asustado, el sector cercano al doctor Joaquín Balaguer decide hacer el Frente Patriótico con el Partido de Liberación Dominicana para impedir que el doctor Peña Gómez fuera presidente. Y entonces sacan a una figura, no sé si hay algún familiar aquí, porque uno cuando habla tiene que tener cuidado. Pero yo no digo nada porque ahora los hijos míos son en llave los nietos. Señores, la cosa es la política. Los abuelos peleando y ahora los nietos son amigos. Pero no de ti, ahí está José Francisco, que es mi hijo, yo no de mi otro hijo, Francisco Antonio. Entonces traen una figura egregia del ostracismo militar, Enrique Pérez y Pérez, como jefe de la Policía Nacional por 1 mes, con el único objetivo de quitar 5 o 6 mil cédulas en los barrios populares a los PRDistas. Recuerden, en ese tiempo, no es como ahora, se te pierde la cédula y tú la sacas el otro día. En ese tiempo era un lío, eran meses que para tú sacar una cédula. Señores, el hombre se pasa 1 mes quitándole cédula a todos los PRDistas todos los días y quita 150,000 cédulas. Y entonces en segunda vuelta electoral, pero elecciones por 70,000 votos el doctor Peña Gómez. Ya el doctor Peña Gómez, cansado en ese proceso, se había enfermado durante el proceso, deja eso así. Y entonces asume el poder el doctor Leonel Fernández, que no tenía ningún nivel de posibilidades electorales en la República Dominicana. Ustedes conocen la historia, el doctor Peña Gómez se enferma, lamentablemente, asume por una situación de problemas internos del PRD, de nuevo la candidatura a alcalde, y muere el 10 de mayo del año de 1998. 6 días antes del proceso electoral.
Nunca antes se había producido un duelo nacional de la magnitud. La mayoría de los que están aquí están vivos, lo pudieron ver, palpar, de 1 millón de gente enterrando un líder durante todo un día. Recuerdo cuando fui a la funeral Blandino que está muerto, dijo, pero este muerto no informa de que ustedes lo puedan ver aquí. Tuvimos que irnos al Estadio Olímpico 3 días, porque era el único sitio que se podía velar al doctor Peña Gómez. Vino todos los líderes internacionales. La historia solamente reconoce 2 grandes velatorios en la época dominicana, el de Trujillo, que a usted no le gusta a los dominicanos, y el del doctor José Francisco Peña Gómez. Las elecciones las gana abrumadoramente el PRD, gana la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los senadores, y entonces el doctor Peña Gómez deja a la puerta del poder al Partido Socialista Dominicano con la figura que había sido su compañero de boleta, Hipólito Mejía. Ganamos en el año 2020, 2000, 2002, pero lamentablemente después perdimos. Y después usted conoce la historia, lamentablemente, de mi otro partido, que ha renacido en un partido nuevo, porque los PRMistas, lo que somos el PRD, con otro nombre, con otra sigla. Nos divorciamos de dominicano y nos pusimos ahora modernos, sencillamente. Pero lo importante de esto es la enseñanza de un líder que hoy en día, si bien es cierto que en el Congreso, nosotros mismos los periodistas de ayer, hoy PRMistas, declaramos 3 padres de la democracia en el país. No es verdad que Joaquín Balaguer puede ser padre de la democracia en la época dominicana. Que me disculpe si es que es un balaguerista, pero eso no es verdad. Un hombre que cooperó con Trujillo y mató tanta gente y tanto intelectual dominicano no puede ser aquí padre de la democracia. Padre de la democracia aquí en mayor y menor medida Juan Bosch, y el principal se llama José Francisco Peña Gómez. Esa es la realidad. Quien duró todos esos años combatiendo esa semidictadura para llevarlo hoy en día a la democracia que tenemos al día de hoy fue el doctor Peña Gómez, que dejó una impronta importante en la República Dominicana. La primera es que el líder más prolífico que ha tenido este país y más grande que ha tenido su historia, aparte de sus grandes mítines, ha sido el doctor Peña Gómez. Y yo lo voy a demostrar ahora. ¿Quién fue el primer político ambientalista y que dejó en su tesis de gobierno que había que hacer un ministerio de medio ambiente? José Francisco Peña Gómez. ¿Quién dejó también que había que hacer un ministerio de mujer y un ministerio de la juventud? José Francisco Peña Gómez. ¿Quién fue el líder que en el año 90 hizo en la República Dominicana un mitin solamente de mujeres y estableció que la mujer tiene que tener un 25% de cuota del Congreso de la República Dominicana, y lo estableció José Francisco Peña Gómez? El papel de la mujer fue José Francisco Peña Gómez que lo estableció. Pero también quien hizo el Consejo Nacional de Magistratura, que era la primera oleada de cambios democráticos en el Ministerio Público, fue José Francisco Peña Gómez. Quien anduvo visitando la diáspora diciendo que los dominicanos no iban a perder la nacionalidad por adquirir otra, y le dijo a los dominicanos, los Estados Unidos, que tenían que inscribirse en la política dominicana, norteamericana, fue José Francisco Peña Gómez. Y ahí estableció la nueva nacionalidad, el voto dominicano en el exterior y el voto del diputado en el exterior, José Francisco Peña Gómez. ¿Quién fue que estableció la regla de oro municipal sobre la cual se sacan hoy en día los bufetes directivos de las alcaldías? José Francisco Peña Gómez. ¿Quién fue que habló y estableció la Junta de Vecinos en la escuela laboral en el país? José Francisco Peña Gómez. Entonces estamos hablando de un líder que ha producido parte de las principales leyes de avanzada que actualmente tiene la República Dominicana, demostrando que no hay que ser presidente para tener una impronta importante en la República Dominicana. Y me despido con esta reflexión que es la más importante. Señores, los cargos políticos en el país, de senadores, diputados, de gobierno, estaba hecho por una casta económica de la República Dominicana. Cuando Trujillo, cuando Balaguer. ¿Quién rompe con eso y busca a los compañeritos? Y si usted va a ser senador, diputado, alcalde, candidato, José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, la expresión superlativa del crecimiento personal de una persona que estudió inglés y francés por él mismo, que dominó 6 o 7 idiomas, que estudió en las más prestigiosas universidades del mundo
y que se construyó a sí mismo con el líder más importante de la socialdemocracia en América Latina, el líder más importante del mundo, demuestra que usted puede nacer en la más absoluta pobreza y convertirse en un ente importante en su país. Peña Gómez es la inspiración de los pobres del país, y a partir de ahí los pobres de la República Dominicana pudieron ser senadores, diputados y poder ser hasta candidato presidencial gracias a que el doctor Peña Gómez abrió ese camino. Por eso hoy en día hacemos estos recuentos para que la gente sepa que este país tuvo un líder de esa naturaleza y que hoy los dominicanos deben sentirnos orgullosos, independientemente de cualquier bandería política, de haber tenido un líder como José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias. Tony Peña Guava, exquisito, excelente. Tony, gracias. Un honor tenerte. No hay una charla de networking que no tenga preguntas y respuestas. Pero yo quiero decir antes, Tony preguntó si aquí habían balagueristas. Aquí hay uno que admira a Peña Gómez, que no solo lo admira, sino que lo copia. Cuando yo veía ese moreno, inteligente y brillante, yo decía, yo quiero ser un moreno así. Y para ser inteligente y brillante había que estudiar. Y eso fue lo que él nos enseñó. Había que prepararse. Porque aquí, la casta de blanquitos políticos, que él no lo dijo ahorita los nombres, pero yo también me lo voy a ahorrar, no dejaban que la gente como nosotros tuviéramos oportunidad política. Y lo que hicimos política en el gobierno de los 12 años de Balaguer y los 10 años de Balaguer, saben de qué estoy hablando. Hubo un grupo de militantes del Partido Reformista Social Cristiano, como yo lo era, que tuvimos que demostrar destrezas intelectuales, habilidades para poder sobresalir. Eso pasaba en todos los partidos. En este partido, en el partido, y aquí está Israel Abreu, el Partido Revolucionario Dominicano, que luego se convirtió en el Partido Revolucionario Moderno, también había esa especie de muro de contención. Y ese moreno exquisito lo rompió. Lo rompió con su intelecto, lo rompió con su arrojo y lo rompió con su discurso. Y yo a ti te digo, bendigo a tu padre, te bendigo a ti. Y nosotros los dominicanos estamos orgullosos de que José Francisco Peña Gómez haya dejado el legado que dejó. Dios te bendiga, Tony. Si alguien tiene alguna pregunta a nuestro invitado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? Buenas, Tony. Una pregunta con relación a lo que está pasando en Venezuela. Y yo creo que esta pregunta sirva de inspiración para todos los venezolanos. Usted señaló que Carlos Andrés Pérez jugó un papel importante con relación a la dictadura que está viviendo este país. ¿Cuál fue la estrategia que él utilizó? Y esta pregunta yo no quiero que se quede en este escenario, sino que salga en todos los medios de comunicación, para que sirva de inspiración para todos los venezolanos y hagan lo mismo que hizo Carlos Andrés Pérez con nuestro país. Otra pregunta, un momentito, por aquí. Quedan 5 minutos al aire. Sí. Buenas noches. Tony, yo quiero saber, como hijo, ¿cómo te afectó a ti y tus hermanos el hecho de cuando tú ves que tu padre lucha por algo y le cierran las puertas, lo marginan, lo discriminan, le hacen bullying, no puede lograr cosas que se propone, no puede llegar a la presidencia porque sabe que hay trampa, como esto, porque una cosa es lo que la gente de la calle ve, pero cuando cuando tu papá llega a la casa, ¿cómo eso afecta a ustedes? ¿Cómo ustedes lo vieron eso? Una última pregunta, ¿alguien más? Él va a contestar todos juntos. Felicitarte, Tony, por la excelente charla, de verdad que muy, muy interesante. Y como una ñapita, si tienes alguna anécdota bonita del padre, del ser humano, más allá del político, que quieras compartir con nosotros, con los jóvenes. Sí. Bueno, lo hace sentado, ¿verdad? Miren, nosotros somos una familia política, que estudiamos política casi todos, mi hermano y yo.
y nosotros estamos curtidos en la política. Nosotros nos sentimos bien, porque Peña Gómez ganó las elecciones. Lo que fue que por voluntad propia decidió no ser presidente. Porque él entendía que si la presidencia iba a costar muerte, era preferible no ser presidente, Peña Gómez era un comunista. Y la segunda era que si él tenía que conculcar sus derechos para llegar a tratativas con sectores oscuros del país, él prefería no ser presidente. Pero aquí no hay un dominicano que tenga dos sentidos, que no sepa que en el año de 1894 Peña Gómez ganó las elecciones. Tú no conoces casi ningún caso en ninguna parte del mundo de un recorte presidencial como pasó en la época dominicana. Y eso fue la demostración de un fraude electoral en el año de 1894. Por lo cual, nosotros y el propio doctor Peña Gómez se fueron bien porque demostraron que era un humanista, un demócrata carta cabal y que fue un presidente aquí. Y además, ¿cuántos presidentes recoge la historia la República Dominicana? ¿Y quién se acuerda de ellos? Nadie. Sin embargo, 26 años después de la muerte del doctor Peña Gómez, no hay un día que no se hable de él. Entonces, para nosotros es mucho más importante porque yo recuerdo en los casos ya, a apenas días de ya él morir, le hicieron una entrevista y le preguntaban de qué usted se había sentido muy orgulloso. Y él dice, de haber sido líder del pueblo dominicano por 40 años. Porque cualquiera es presidente, pero no todo el mundo es líder de un país. En cuanto se afecta o no, bueno, tú sabes que la política, más que bullying es una situación, tú me entiendes. Pero yo he tenido la satisfacción de ver muchas personas que eran contrarias. Nosotros podíamos como decir, de lo único que yo me arrepiento en mi vida es no haber hecho campaña por tu padre. Y lo han hecho de forma sincera, o sea que es una satisfacción para nosotros. En cuanto a la pregunta de mi amiga Sandra, mira Sandra, lamentablemente en el mundo de hoy no existe casi liderazgo. Estamos al final de las ideologías. Para mucha gente. Pero los líderes que existían en los años 60, 70 y 80 no existen en la actualidad. Usted puede estar de acuerdo o no con Fidel Castro, pero una figura señera de la política mundial. Un Willy Brandt, un Olof Palme, un François Mitterrand, ¿tú me entiendes? Un Carlos Andrés Pérez, un José Francisco Peña Gómez. Por mencionarte líderes europeos y norteamericanos y latinoamericanos. Eso no lo existe prácticamente. Díganme una persona que ustedes puedan decir europeo, un líder de fama mundial. No lo hay. ¿Quién en América Latina? Bukele. Bukele no es un líder. Aunque está haciendo un buen gobierno en su país. No hay líderes. Tú puedes estar seguro que la situación de Venezuela, si existiera ese liderazgo el día de hoy, no existiera. Porque los líderes mundiales de esa época hubieran resuelto y hubieran impuesto una fórmula democrática en Venezuela. Y uno de ellos era José Francisco Peña Gómez, que tenía un poder fuerte en la socialdemocracia en el mundo y en América Latina. Tanto es así, y esto es una anécdota, que ustedes deben de saber que la revolución sandinista de 1979 tenía 4 comandantes internacionales. Carlos Andrés Pérez, Fidel Castro, Omar Torrijos Herrera y José Francisco Peña Gómez. Ellos 4 fueron a buscar los recursos y buscaron todo a los sandinistas para liberar ese país. Y fue el doctor Peña Gómez que convenció a los sandinistas de que tenían que irse a un proceso electoral a legitimarse. Y fue el que lo obligó a ir a un proceso electoral en el 89, que perdieron de Violeta Chamorro 10 años después. Fíjate si era fuerte Peña Gómez. Obligó a los sandinistas a que haya un proceso electoral que perdieron de tan limpio que fue. Y eso pasó en toda América Latina. La última dictadura que quedaba en aquella época era la de Alfredo Stroessner en el Paraguay. Y en el 89, él fue con toda la socialdemocracia europea y latinoamericana a crear las condiciones para que ese país saliera de esa dictadura como finalmente salió. Y eso quizás mucha gente no lo sabe. Hasta en el Congo belga, en Senegal, en África, José Francisco Peña Gómez trabajó con los líderes fundamentales en ese continente para liberar en esos países que eran colonia de Francia o de Bélgica o de Holanda.
José Francisco Peña Gómez. Eso te da la dimensión internacional de ese hombre, que es algo que quizá más adelante voy a dar una charla para solamente hablar de los procesos democráticos que existían a nivel mundial y cómo el doctor Peña Gómez impactó en todos ellos. Señores, en televisión el tiempo se agota y hemos tomado prestado 7 minutos del próximo bloque. Yo agradezco y repito a Iván Ruiz que por iniciativa de él me dijo, vamos a pasar esto en la televisión pública. Y agradezco a cada uno de ustedes a estar aquí hoy, haber concurrido a este Networking Meeting Point de agosto. Y repito, agradezco siempre al Restaurante Victoria, que durante 15 años nos ha aceptado cada mes en esta dinámica de crecimiento. Mi agradecimiento a Tony Peña Guava, exquisito. Y ustedes tienen en la mano algo que ha de alguna forma llevado no solo a ustedes los adultos, sino a nuestro relevo generacional, a los niños, a los adolescentes, para que conozcan el Peña Gómez que nunca le contaron. Es probable que está contado ahí, en historietas reales de su vida real, social, política y familiar. Consúmanlo, léanlo, pásenlo a sus hijos, compártanlo con sus familiares y que eso no quede en el baúl o en el carro cuando ustedes se marchen de aquí. Tony, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto en otra entrega más de Networking Meeting Point, aquí en el restaurante Victoria by Porterhouse. Dios lo bendiga. Bye bye.